Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish. Semyase de Erra. Hola, saludos hermanos en el alma. Soy Semyase de Erra. Continuando mi anterior mensaje, ahora hablaré sobre la creación. Nuestra enseñanza tiene como fundamento enseñar que en todo el universo existe la creación. También la llamamos conciencia universal o la fuente de todo lo que es. La creación no es un Dios con forma humana, ni ninguna forma de vida muy evolucionada que tenga especial atención por las formas de vida humanas de la Tierra, a quienes otorga leyes y mandatos que se deben obedecer y cumplir sin cuestionamiento. Esto no es la creación. Ella es una energía espiritual pura, cuya evolución causal crea universos y surgen sus leyes y recomendaciones que rigen todo lo creado y a su evolución. La creación, como sus leyes y recomendaciones derivadas de ellas, son neutras. Existen en un equilibrio neutro que crea la armonía de todo lo creado. Por lo tanto, no predomina lo positivo ni lo negativo. La creación es equilibrio absoluto, armonía perfecta, por lo que no existen en ella ni el bien ni el mal, solo existe su equilibrio neutro. Usando una analogía con una película en la cual se presentan dos fuerzas opuestas que se oponen una a la otra, y para terminar con el conflicto, ambas fuerzas deben anularse una a la otra, restableciendo el equilibrio entre ambas como parte de una misma energía. En otra forma, esto que él describió es lo mismo que estoy diciendo. Es el equilibrio neutro lo que hace posible la evolución de lo creado. Si predominara solo lo positivo, no existiría posibilidad de evolución. Sin evolución no hay crecimiento ni expansión de la conciencia a través de la adquisición de conocimiento por la experiencia. Todo estaría estático en una existencia perpetua, sin lograr ser más. En lo opuesto, si predomina lo negativo, no sería posible la existencia. Todo lo creado terminaría autodestruyéndose y dejaría de existir. No habría un universo ni nada sería posible en él. La creación reúne conocimiento y sabiduría constantemente en la forma de energía espiritual. Al reunir en sí misma todas las experiencias, conocimiento, entendimiento y comprensión de todos los procesos evolutivos del universo y de las formas de vida inteligentes creadas por ella, en forma de conocimiento y sabiduría de energía creacional, lo que permite que ella crezca y se expanda hasta lograr su forma más elevada posible, lo que se ve reflejado en la propia evolución del universo, de todo lo que contiene y de todas las formas de vida existentes y por existir en él. Cuando la evolución alcanza su más elevada forma posible, la creación contrae a todo el universo y duerme un largo periodo de tiempo, el cual, en tiempo de la Tierra, equivale a 2.483.440 billones de años del tiempo de la Tierra. Después de pasado este tiempo, vuelve a despertar y da inicio a un nuevo ciclo de creación que durará el mismo tiempo en el que estaba durmiendo. Al concluir el nuevo ciclo, vuelve a contraer lo creado y vuelve a dormir por un periodo 7 veces más largo que en el periodo anterior para volver a despertar, iniciando otro nuevo ciclo, igualmente 7 veces el tiempo del anterior, así hasta completar 7 ciclos de actividad y descanso. La creación es el resultado de su propia evolución, como lo es todo lo que existe, incluyendo las formas de vida humana y a todas las formas de vida del universo. Ella tiene una existencia muy alta en su propia energía evolutiva, muy superior a todo lo material y formas de vida biológicas.
Por lo tanto, su existencia es inconmensurable a las formas de vida humanas en su nivel de espíritu puro. Algunas personas difunden tener comunicación con la creación, lo que es imposible. Ella no es una persona con personalidad con la que se pueda hablar como lo hacen entre ustedes. Para algunas personas puede estar ocurriendo que en una forma consciente o inconsciente estén entrando en contacto con algún nivel más elevado de sí mismos, una forma de proyección hacia adelante y, en alguna forma, de sincronización energética y de frecuencia, hablar consigo mismos en un momento adelante de su propia evolución, siendo ese yo futuro potencialmente probable desde el punto presente de su propia evolución. Otra forma de experiencia es lograr por momentos, y esto puede ocurrir durante el acto de meditar, alcanzar la neutralidad positiva, anulando positivo y negativo, lo que pone en contacto a la persona por un momento con su propia energía más pura en un estado de armonía y paz interior, lo que llamamos yo creacional. Esto lo explicaré en otra enseñanza. La gran mayoría de quienes afirman hablar con la creación no solo son falsas, buscan llamar la atención sobre sí mismas y darle un significado y propósito a su vida. La creación es una forma de energía espiritual pura, carece de personalidad y es gobernada por su propia evolución causal. Se encuentra sola como una forma espiritual evolutiva independiente. En todo su esfuerzo creador busca conocerse a ella misma, y en nuestro conocimiento de la creación sabemos que existe ondas de energía muy tenues y sutiles que dan indicios que es probable que nuestra creación se haya originado en una anterior y más antigua. Especulamos que nuestra creación evolucionó en un tiempo inconcebible y que en algún punto olvidó su propio origen al convertirse en un ser autoexistente y que esto probablemente sea también parte de nuestra propia evolución al unirnos y ser uno con ella. Semyase Errain Pleyara Tayyeta.